En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también, te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Para entender la realidad, hay que mirarlo todo. Andrea Recupero te invita a la vuelta completa. Micrófonos en todas las direcciones. La vuelta completa en AM530. Somos radio. (18:08) y aquí damos comienzo a la vuelta completa de martes con una temperatura inusualmente baja. Problemas, claramente está teniendo problemas el Servicio Meteorológico Nacional. Nosotros, como elegimos creer, les seguimos dando bola, pero la verdad que le erró bastante, porque se supone que a esta hora acá tendrían que hacer 34 grados más o menos, según lo que había pronosticado ayer el Servicio Meteorológico, y resulta que hacen 26 grados, 2 décimas, y que llovió en Buenos Aires. Primero hubo relámpagos, truenos, nada de eso estaba anunciado, incluso en algunas localidades cayó un poquito de granizo, no demasiado importante según lo que pudimos escuchar, pero bueno, mayormente nublado. Se supone que tormenta ya no va a haber más, pero bueno, a esta altura del partido tenemos que decir, se supone, porque el Servicio Meteorológico tiene menos puntería que el Pipita Higuaín pateando penales, entonces todo va a ser a partir de ahora, se supone que. De todas maneras, para mañana siguen pronosticados 32 grados de máxima y una mínima de 23, y para el jueves 33 grados de máxima y una mínima de 24. Después nos vamos a fijar si siguen sosteniendo el pronóstico de chaparrones para el jueves como estaba previsto. Y bueno, y veremos después qué sucede cuando llegue el jueves, al igual que lo que sucedió en el día de hoy. Nos vamos a escuchar un poquito de música, terminamos de ordenarnos y arrancamos esta vuelta completa de martes.
18 horas 12 minutos, así arrancamos muy carnavaleros con Agárrate Catalina y la violencia. Un temazo, la verdad, un temazo. Fue parte de un espectáculo de hace unos cuantos años de la Catalina en Carnaval, uno de los años que ganó el concurso de agrupaciones de Carnaval, y la verdad que además la letra y el video, si alguien no lo vio todavía, véanlo porque el video es espectacular. ¿Estaba con el Zurdo Besio ahí o no en ese Carnaval? Me parece que el Zurdo ya no estaba con la Catalina cuando hicieron la violencia como parte del espectáculo. Me parece que no, que ya no estaba el Zurdo. Incluso en el video estoy casi seguro que no está el Zurdo. Obviamente que el video fue posterior a la presentación en el porque Teatro él cada Verano. tanto canta con... Él cada tanto canta porque de hecho la Catalina medio que ya salió, no concursa más. Claro. No se presenta más en los concursos. De hecho andaba ahora por Cosquín cuando está en pleno desarrollo el Carnaval. Esa voz que están escuchando, por supuesto, y esa imagen es la de Luis Brustein, sí, que está acá acompañándonos en el estudio como cada martes. ¿Te agarró el agua, Luis? ¿Zafaste? ¿Cómo? ¿Te agarró el agua o zafaste? No zafé, ojalá me hubiera agarrado el agua. Estaba esperando como los indios que llueva, ¿viste? Haciendo la danza de la lluvia. A mí medio que me agarró, me agarró. La verdad que podía haberlo previsto porque estaba en mi casa todavía cuando empezaron los truenos, empezaron todo el ruidaje. Un poquito. 10 minutos. Sí, decían que venía una tormenta feroz de 2 días, que no iba a parar de llover y todo. Es un tiempo loco porque yo lo veo en las plantas, ¿viste? O sea, con el calor tan fuerte que hace, el césped, por ejemplo, se empieza a poner amarillo. Amarillo. Y lo tenés que regar todo el tiempo. Y después llueve, así a lo bestia, se vuelve a poner verde y crece un montón, ¿no? Pero no es un ritmo normal de las plantas. No, para nada. O sea, se ve que el clima no es tampoco muy normal. Es cuando, viste, de repente suceden esos veranillos en agosto, julio, ahí agosto, y sobre todo se quejan los que tienen árboles frutales, porque las plantas se mueven, le nacen las flores, claro, y después vuelve el frío o hay una tormenta o lo que sea, sale la fruta. Y después no sale la fruta. Si no hay flor, no sale la fruta. Sí, y los hace pelota. Pero bueno, son cosas que pasan en este Servicio Meteorológico Nacional, que increíblemente vuelve a comandarlo Maguad, que lo habían echado porque no sabía nada del Servicio Meteorológico y un año después lo vuelven a poner. Así que veremos qué es lo que... O sea, ¿qué es lo que le dice la ruleta? Claro. No, si tira la ruleta, a ver, le da lluvia, anuncia lluvia. Bueno, tampoco el presidente cree en el cambio climático, ¿no? No cree en el cambio climático. Él cree básicamente en Donald Trump. Sí, es una creencia limitada. Bastante pobre. Sí. Bastante pobre. Vamos a una comunicación. 18:15 horas en la vuelta completa. Recibimos a Daniel Jofra, trabajador aceitero, secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines, el gremio de los aceiteros, más conocido directamente así, ¿no, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo y Luis Brustein te saludan. Hola, ¿cómo están? Gracias por llamar. Un gusto, como siempre, Daniel, hablar con vos y agradecerte que nos hayas atendido, porque bueno, se acerca el momento en que el Congreso trate la reforma laboral y la verdad es que llama mucho la atención, por lo menos a mí, no sé qué te sucederá a vos, que los términos centrales de la negociación de esta brutal reforma laboral sean los ingresos de las provincias y no el avasallamiento de los derechos de los trabajadores. Eso es lo que se ve en la mayoría de los medios. Sí, bueno, a ver, todo es más importante que para algunos legisladores, para la gran mayoría de los legisladores, más importante algunas cuestiones que lo que representa una ley tan regresiva para la clase trabajadora. Todos los males que tiene la clase trabajadora a la mayoría de los políticos no les importa. Uh-huh. De hecho, cuando aprueban algo como la ley base, lo hacen sin discutiendo para poder discutir un poco, pero cuando tienen los votos no les importa mucho.
A ver, si cuando acá se hizo 100 días de huelga la mesa de enlace, todo era muy campo. Y hoy nadie quiere ser trabajador. No soy, nadie quiere ser yo soy trabajador. Bueno, parece que eso es una responsabilidad de la dirigencia de no estar detrás de tanto de los partidos políticos y sí más de la clase trabajadora. Por eso yo hace mucho tiempo que vengo reclamando de que hay que empoderar al movimiento obrero, por lo menos a mí me interesa más empoderar al movimiento obrero que estar pensando en algún mesías político que nos sale. Y empoderar al movimiento obrero tiene, digamos, algo que ver en materia organizativa con este frente de sindicatos unidos que han conformado junto con la UOM y bueno, ya ahora más de 50 organizaciones, ¿no? Viene creciendo. Sí, en realidad tiene que ver con las propuestas que tienen los dirigentes sindicales a la hora de enfrentar los problemas que tiene la clase trabajadora, particularmente lo que se está hablando en estos momentos, que es la reforma laboral. Es decir, no sirve de nada armar un frente sindical, no hay yo te digo la verdad, no hay ánimo de armar nada, o sea, nosotros nos juntamos porque evidentemente no vemos de que se movilicen o que se hagan algo, que se convoquen. Particularmente nosotros pertenecemos a la CGT y esperábamos un llamado, pero bueno, ya estamos casi a una semana de que convoquen a la extraordinaria para discutir la reforma laboral y no ha habido ningún tipo de reunión, por lo menos con nosotros. Entonces, me parece que las distintas organizaciones, que cada vez se van sumando más de 60 organizaciones que están interesadas en el plan de lucha que se viene hablando hace pocos días, hace 20 días atrás, que la convocaron los compañeros de la UOM Nacional, con su líder Abel Furlan, y la idea es no reunirnos para ver qué pasa, si podemos armar un frente, una alternativa, sino directamente decir, hablamos de un plan de lucha. En la primera reunión ya hablamos del plan de lucha, que eso es muy raro encontrarlo. Entonces, siempre hay muchos frentes sindicales, pero que se dispersan porque no hay plan de lucha. O sea, en la medida de que los dirigentes no entiendan de que la herramienta fundamental de la clase trabajadora para poder defenderse es la huelga, es muy difícil armarse. ¿Para qué? ¿Para qué nos juntaríamos? Si no vamos a resolver absolutamente nada. Me parece que eso es lo que le está faltando hoy a la clase trabajadora, que sus dirigentes salgan a defenderlo con toda la herramienta que todavía aún tenemos, ¿no es cierto? Y que la ponemos en riesgo cuando se trate de la reforma laboral. ¿Pablo Moyano se sumó a este frente de sindicatos unidos? Tengo entendido que sí, yo no tuve la posibilidad de hablar, ojalá que lo haga, porque para nosotros es muy importante que Pablo esté al frente de cualquier iniciativa, porque es un tipo que no le escapa a las huelgas. Entonces, y yo creo que él tiene una representatividad muy grande en el país. Me parece que sería algo... Yo se lo cuando dejó un poco del sindicalismo, pero evidentemente la gente lo sigue buscando, porque cuando estuvo en la CGT era el único que atendía el celular y que atendía a trabajar en el país, no solamente federal, sino de interior, gente a verlo. Bueno, creo que necesitamos así, como lo que hay también en este grupo de dirigentes sindicales, ¿no? Que no se escuchaba a nadie decir, bueno, no, pero hablemos, discutamos, dialoguemos. Ya no hay más diálogo con este gobierno. Si el diálogo se termina, porque aparte ni siquiera nos dan pelota, o sea, no es algo que vos decís es un gobierno que se sienta a dialogar. Es un gobierno que le impone a todo el mundo. Entonces, la única manera porque esto, a ver, vos tenés que entender una cosa, está minado de patrones el gobierno. Entonces, si bien yo no tuve la responsabilidad de estar dentro de los mandos más altos de la CGT, sé cómo funciona el sistema. Si vos agachás la cabeza cuando el patrón te manda, te dice hacer algo que está mal, y bueno, seguramente nunca va a obtener ninguna respuesta favorable. Ahora, cuando vos le enfrentás al patrón, cuando no entendés de que como clase trabajadora
sos tan importante o más importante que la patronal, porque nosotros en la época de la pandemia fuimos a trabajar y se nos morían los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, no se morían los gerentes, ni se morían los patrones. Bueno, entonces me parece que no puede ser que en algunos momentos somos trabajadores esenciales y somos trabajadores que tenemos que llevar el país adelante y en otro momento no servimos para nada. Bueno, eso hay que cambiarlo, hay que cambiar la mentalidad a nuestros trabajadores y cuando los trabajadores tienen fuerza es muy difícil pararlo. ¿Hay que cambiarle solo la mentalidad de los trabajadores o a la dirección de la CGT también? No, ellos no van a cambiar, porque ya lo hemos intentado y hay motivo de sobra para el que no quiera hacer paro. A ver, ¿qué decía la CGT hace un tiempo atrás? No digo esta cúpula, pero la anterior, decía no había motivo para ir a la huelga. No había motivo, lo cagan a palo todos los miércoles a los jubilados, a los médicos del Garrahan lo siguen teniendo por el piso, el tema de la discapacidad, el 90% de los trabajadores, que es responsabilidad de los dirigentes sindicales, pero también depende del gobierno que esté, como para ir a una negociación, el 90% de los trabajadores registrados está por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, si eso no son motivos, cada vez hay más desocupación, hay 200.000 trabajadores despedidos, 20.000 pymes cerradas. Si eso no es motivo, tiene los motivos. No, acá hay que salir a convencer y a mentalizar a los trabajadores qué es lo que les corresponde y que entiendan que tienen que salir a luchar, porque si no salen a luchar no sirve de nada tener dirigentes que sean combativos. El 5 se plantean una movilización en Córdoba y el 10 en Rosario. Esos dos lugares los eligieron porque ven que los gobernadores tanto de Córdoba como de Santa Fe están dubitativos en cuanto al apoyo y puede ser una forma de presión, o los eligieron por otra razón, por la importancia industrial que tienen tanto la provincia de Córdoba como la provincia de Santa Fe. ¿Por qué creemos de que están en la zona núcleo de la industria? Si el cordón industrial más grande del país está en Rosario, con la cerealera que está el 90% de la molienda en la zona de San Lorenzo y Rosario. Entonces, si el 90% de un sector que le aporta el 25% de la divisa, del total de la divisa por exportación al gobierno, me parece que es uno de los motivos principales, pero aparte también porque son ciudades que movilizan, ciudades que siguen luchando, si no dejaron nunca de luchar así, y hace muchos años, no es como dicen algunos miopes políticos que dicen, y salen ahora que no está el kirchnerismo. Y si ellos salen siempre, entonces, bueno, iremos hasta donde también nos convoquen y nos digan vengan para acá. Nosotros necesitamos que con el país se movilicen. Movilicen el día del Congreso cuando se trate la ley. ¿Cómo ves el panorama? Porque supongo que ustedes también tendrán contactos con senadores, hablarán con senadores, con diputados. ¿Qué les transmiten ellos respecto a la situación de cuál pueda ser la resolución final del Congreso? ¿Incertidumbre? ¿Ustedes tienen fe de que todavía esos votos no están? ¿O finalmente pasará como sucedió con la ley Bases, que cuando el gobierno no pudo conseguir los votos, empezaron a llamar los empresarios o empezó a llamar la Embajada de Estados Unidos y consiguieron los que faltaban? Mira, yo no tengo mucha esperanza en la clase política. He mostrado votar en contra de los trabajadores en la ley base. Entonces, y hay un motivo por el cual lo hacen, porque nunca han trabajado bajo patrón. O son empresarios o responden a los empresarios que lo han llevado a ese lugar de poder. Incluso hay un comité de dirigentes políticos, de diputados, en contra de los piquetes, en contra de las huelgas. Bueno, hay que revertirlo primero haciendo huelga, un paro por tiempo indeterminado si es necesario, o un plan de lucha. Si no, no lo vamos a poder revertir, porque son legisladores en muchos casos que son como adorni, se dejan adornar. Entonces, me parece que hay que tratar de forzar esto en las calles y hay que ir a la huelga, no hay otra. Los trabajadores y trabajadoras de este país necesitan dirigentes
con coraje no es momento para tibio ni para traidor, hay que salir a luchar y hay que enfrentar a este gobierno, que si creen que son los locos y que son lo único que nos van a salvar de la situación que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, y no va a ocurrir eso. Son dirigentes políticos que están a favor de los empresarios y que van a hacer todo lo que le piden los empresarios. Bueno, si no queremos, mirá, las leyes que hoy tenemos, que es una herramienta de la clase trabajadora, la consiguieron compañeras que no están, que están desaparecidos, que lo han matado, que han sido encarcelados. Son 100 años de lucha. Si no estamos dispuestos a dar la vida, menos vamos a estar dispuestos a soportar todo lo que se viene después de la reforma laboral. Entonces, me parece que es mejor salir a luchar, y con la herramienta que todavía nos da la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo, que es la huelga. No hay que tenerle miedo. Y lo obviamente, aquellos que piensan que la huelga... Te me está yendo. Hay que... incluir el sindicato. Sí, se entrecortó un poquitito ahí al final. Bueno, te decía que aquellos dirigentes, que piensan que la herramienta fundamental que tenemos los trabajadores para defender lo que es la huelga es una herramienta del pasado, y se tienen que ir a su casa, porque si no hace huelga, ¿qué va a hacer? No hacer nada. Por eso no nos llaman, por eso los gobernadores no le dan bola, particularmente la CGT. Entonces, ¿por qué no van a dar bola? ¿Ves? Si vos sos gobierno, si vos tenés poder, si vos pensás como un empresario y no la haces paro, ¿para qué te llamaría? Si eso nunca ocurrió. En la época del menemismo, que se aplicó toda la flexibilización laboral a vida y por haber, no se reunían con los dirigentes sindicales. No hablaban, no había paritaria. Entonces, ¿para qué está la dirigencia sindical? Más vale que se vuelvan a trabajar. ¿Para qué van a seguir calentando sillas? Que se vuelvan a trabajar y listo. ¿Para qué vamos a seguir? Si se da la reforma laboral, nos van a sacar la posibilidad de discutir salario, nos van a sacar la posibilidad de defender a un trabajador, nos van a sacar la posibilidad de hacer una asamblea, nos van a sacar la posibilidad de huelga. ¿Para qué vamos a estar? ¿Vos crees que de todas maneras, si ustedes logran movilizaciones importantes en Córdoba y en Rosario, le queda margen al triunvirato de la CGT, a la CGT oficial, para no tener que salir a movilizar cuando se trate la reforma y sumarse a un paro? CGT recapacite, creo que se está hablando de una huelga, obviamente que dentro de ese triunvirato hay gente que todavía sigue estando de hace mucho tiempo y que piensa que huelga es una herramienta. De hecho, los que hace 6 meses atrás decían que no había motivo para ir a una huelga siguen estando dentro de la CGT. Creo que como se entrecortó otra vez, sistema. ¿Ya? No, ahí se entrecorta muchísimo, no se entendió esta última parte, lamentablemente. Hola. Ahí, a ver. Hola, ¿me escuchás? Ahora un poquitito mejor, a ver. Sí, no sé cómo funcionan las decisiones dentro de la CGT, pero siguen estando muchos líderes sindicales que no quieren ir a huelga. Entonces, calculo que debe estar contrarreloj. Viendo cómo resuelven. Bueno, Daniel, te agradecemos muchísimo esta comunicación, ¿eh? Un abrazo grande. Un abrazo grande. Era Daniel Jofra, dirigente aceitero en la vuelta completa, anunciando, como ya lo vienen haciendo hace unos días, esta conformación, en principio simplemente con objetivos de movilizar, después se verá, dijo, si da para algo más, de este Frente de Sindicatos Unidos, conformado por más de 50 organizaciones, las 2 CTA y también gremios que pertenecen 80, a la... Hasta ayer eran 50, la última reunión fueron 50. Pero los que lo firmaron al documento eran más, me parece. Bueno, pero porque yo creo que digamos igual, las CTA las consideran en conjunto, pero en la firma después aparece. Claro. Yo creo que el 11 va a haber una concentración también. Como el 11 se va a discutir en el Congreso, la ley de reforma laboral, yo creo que la movilización en Buenos Aires no está anunciada hasta que no se confirme qué día se va a tratar el debate. Claro,
sí. Pero el día que se haga el debate, yo creo que estos gremios van a convocar a una marcha grande, ¿viste? Una marcha y un paro deberían. Lo que pasa es que los paros siempre estás dependiendo en el éxito de lo que haga la UTA. Y claro, la UTA, la verdad, le doy la derecha a Jofra cuando opinaba respecto a los dirigentes gremiales, que poco le interesa defender los intereses de los trabajadores al final, ¿no? Pero bueno, veremos qué es lo que sucede finalmente. Parece que sí, que efectivamente, por lo menos la información que tenemos nosotros es que Pablo Moyano se sumó a este frente de Sindicatos Unidos, y es cierto, le da un volumen especial la presencia de Pablo dentro de este grupo de gremios, que veremos qué es lo que sucede en el futuro. Vamos a una tanda y enseguida volvemos. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Ariel Prat presenta Carna Prat. Rumba y 3 saltos en la boca. Junto a las murgas, Atrevido por Costumbre de Palermo y Los Amantes de la Boca. Sábado 21 y domingo 22 de febrero en el Teatro Catalina Sur. Benito Pérez Galdós 93. Dejar de perderlo todo. Dejar de nacer sin nada. Entradas por Alternativa Teatral. Y felices Carnestolendas. Produce Don Narciso. Auspicia Somos Radio. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! Que ahora tienes plazo fijo. ¡Wow! Y que tienes una tasa especial. ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La vuelta completa. 2 horas. Todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea Recupero en AM530. Alô, família imperiana! Alô, povão, agora é sério! Canta, Serrinha, segura! Com a doce melodia, os madrigais vão despertar. Ogum te marabocaiali soba, Oloxune na Ejanaína e Iemanjá. Ogum te marabocaiali soba, Oloxune na Ejanaína e Iemanjá. Guarda do mar, o mar, misterioso mar.
Carnaval no solo empezó en Uruguay, también empezó en Brasil, y resolvimos traer este tema, lo elegimos particularmente, porque ayer fue 2 de febrero, y el 2 de febrero, que quizá acá en Argentina no se le da tanta pelota, en Brasil y en Uruguay es en Argentina también, ojo que también se homenajea, es el homenaje a la celebración de Iemanjá, de la Rainha do Mar. La fiesta del mar. La fiesta del mar, y de alguna manera el símbolo, por más que no es la diosa principal, el símbolo de una religión muy castigada, muy perseguida, muy demonizada, como es el umbandismo. Esto que estábamos escuchando es una de las escuelas de samba más históricas del Carnaval de Río, Imperio Serrano, y la canción es la Samba do Enredo, esta es del año 1976, y precisamente está dedicada a Iemanjá. Iemanjá que fue cambiando, primero que tiene muchísimos nombres. Son las 7 potencias africanas. En otros lados es la Virgen del Cobre, en otros lados muchísimos nombres. Hay una Cuba, Perú, María Betaña la resume en Rainha do Mar, suma los nombres que por lo menos los que se utilizan en Brasil: Dandalunda, Janaína, Marabó, Princesa de Ayocá, Inaé, Sereya, Mucuná, María. Porque es una figura bondadosa, vital. Es una figura bondadosa, es el orillá, porque en realidad los orillá, que vendrían a ser como santos en la religión del Umbanda, parte de ese sincretismo, aunque no representan personas, sino energías, sino ese tipo de cosas, se la considera la madre de todos los peces originalmente, y después la madre de todos los hombres, que fue modificándose. Las primeras imágenes que hay de Iemanjá, que tiene su origen en África, obviamente en Nigeria, era una mujer negra. Hoy en la mayoría de las imágenes se la ve como una mujer rubia de ojos celestes. No, eso no lo vi. Pero es interesante la idea de los orillá, porque no son ni buenos ni malos. O sea, hay de todo. Ellos tienen esa, que es lo más real, ¿no? Claro. Pero en esa mitología, la figura de Iemanjá es como una figura que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con lo vital, ¿no? Claro, fue la que, si bien, como no es, hay un dios principal. Hay una canción que se llama Día 2 de Fevereiro, Día no festa no mar, quiero ser o primeiro. Hermoso. Y es una religión que además, al no ser una religión organizada centralizadamente, hay federaciones, hay asociaciones, da para que también haya mucho chanta en la vuelta, cosa que ha ayudado a desprestigiarla, claro. Y han empujado mucho para desprestigiarla y demonizarla los evangelistas. Los evangelistas en Brasil la tomaron casi como un objetivo de salir a hacer pelota al umbandismo, sobre todo en definitiva porque les peleaba el mismo mercado. Claro. Y fue muy castigada, pero más allá de eso es una religión que también tiene su parte seria, que también tiene su organicidad, que tiene su contenido fuerte como espiritual, espiritual, profundo, que es una religión surgida realmente de los sectores más, bueno, no había sectores más populares o más desclasados que los propios esclavos africanos, que es de donde surge. De una zona de África que eran los Yoruba. En Nigeria. Claro. Vienen de Nigeria. Después se empieza a generar un sincretismo con el propio chamanismo indígena, con el cristianismo, con otras religiones. Incluso lo utilizan en su momento el candomblé, que es la primera forma que tiene entre los esclavos en Brasil, como forma de asustar, entre comillas, a sus amos. Por eso, fíjate que hay una figura, seguramente muchos la vieron en el carnaval de Uruguay, en las comparsas de negros y lubolos. Lubolos quiere decir blancos pintados de negro.
que es el que le llaman el gramillero, que ese es el supuesto viejo que va con un bastón de galera vestido como si fuera un amo. Originalmente en el candomblé eso lo utilizaban, esa figura, para asustar a los amos, para decirle, ojo loco, no me faje tanto, mirá que viene el cuco. Viene el cuco. Y no siempre fue exitoso la estrategia, pero en algunos casos sirvió para lograr un trato un poco mejor, y después se fue popularizando hasta a principios del siglo XX desarrollarse en Brasil el Umbanda, que es una religión que tiene una parte hasta como mezcla tanto la danza con la música, tiene hasta cierto una cosa como de espectáculo que no la tienen otras religiones. Porque la verdad que lo que sucede los 2 de febrero en las playas de Montevideo, de todo Uruguay, de Brasil, es un espectáculo, lindo, más que una ceremonia religiosa, más allá del sentido religioso que tiene para un montón de gente. Que llevan flores y se hacen ofrendas en con el agua, frutas, con todas las mujeres vestidas de blanco. La verdad que es muy lindo. Y en los terreiros, que vendrían a ser los templos del Umbanda, por supuesto que ellos tienen determinadas ceremonias que son cerradas para los miembros de la comunidad religiosa, pero hay otras que no, que son abiertas, y uno puede ir y participar y verla como si fuera un espectáculo. Hay una particularmente, es como un proceso, porque si bien es una religión, como decíamos, que no tiene una organización central, sí hay federaciones o hay sistema de mandos o de importancia, y hay ceremonias que están vinculadas a eso. O sea, cuando un pai o una mai quiere ascender, por decirlo de alguna manera, en la importancia, hasta convertirse finalmente en un babalorixá, que es el pai, digamos, de más alto nivel, hacen una suerte de retiros espirituales, llamémosle así, que le llaman suelo. Están 5 o 6 días, o hasta una semana, encerrados en el templo con el pai, que es la mano con el que les va a dar el ascenso. Entre otras cosas, se hacen sacrificios de animales. Esto que parece, uno lo escucha así, dice, oh, no, pero en realidad lo que se hace es, ellos lo que tienen, al igual que otras religiones, que no están tan mal vistas, es la mano de faca. La mano de faca es lo que le llaman a ellos, es la preparación que se le hace a un pai, una mai, para que sepa cómo matar un animal. Un animal que después se lo van a comer. Pero ¿cómo se hace? Que esto tiene su origen, a mí me lo contaba un pai lo conocí mucho tiempo en Uruguay, finalmente se murió, pero un tipo muy prestigioso a nivel internacional, que se llamaba Armando Ayala, que tenía su origen precisamente en Nigeria, y tenía un origen sanitario, si se quiere. Estamos hablando del año 1400, 1500, había que saber cómo matar un animal para que la carne no se contaminara y terminaran todos enfermos. Es como los kosher. Exactamente. De los judíos, ¿no? Exactamente. Los kosher también tienen mano de faca. Lo llaman de otra manera, pero también tienen un determinado ritual para matar los animales. Cuando se termina esa ceremonia de suelo, se hace una ceremonia abierta, donde ahí sí invitan a gente que no tiene nada que ver. Esa fue la que yo pude ver en más de una oportunidad. Y es un espectáculo de danza donde se come, donde se bebe también, mucha callaza. Entre ellos, entre los que participan de la ceremonia, digamos, no convidan al público con la bebida. Con la comida sí. Ellos dicen en casa del brujo por decir brujo, ¿no? El dulce, el guaro y el tabaco. Entonces circula un cigarrillo prendido. Un charuto. Un charuto enorme, gigante. Claro. Te dan alcohol y te dan un café. No, el dulce. El dulce. Donde yo fui era pochoclo, era maíz dulce. Claro. Era pochoclo. Lo que convidaban, y después lo otro que convidaban eran las carnes de los animales que habían sido. Te dan un café ultra dulce con mucho azúcar, ¿viste? En la que yo participé te daban pochoclo con miel por arriba, como lo dulce. El cigarrillo era entre ellos, la callaza era entre ellos, y con las carnes sí te convidaban. Iban pasando con bandejas, algunos de los hijos de los meninos te como yo vivía en Panamá,
cerca donde yo vivía había una casa, sí, un terreiro, sí, pero bueno, eso era en español, ¿no? Porque, y entonces ellos invitaban siempre a que entre la gente a ver los rituales y todo. Y como yo soy curioso, entraba. Y entonces era un recinto así grande que tenía asientos a los costados. Y eran los jueves y llegaban todas las mujeres también vestidas así de blanco, pero con turbantes colorados, y tenían el religioso, ¿sí? el hombre, el sacerdote, con un hábito morado. Y la gente más humilde en Panamá tenía había en la zona de Colón, del otro lado, sobre el Caribe, del Atlántico, hay un Cristo negro. Y entonces se hacen las procesiones desde la ciudad de Panamá hasta ahí al lado de Colón, que hay un pueblo de la época de la colonia, que era un puerto en la época española, era uno de los mayores puertos de llegada de los esclavos a Latinoamérica, de los esclavos de África, ¿no? Y entonces hacen una procesión inmensa desde la ciudad de Panamá hasta ahí, y hacen ofrendas, mucho porro, ¿no? Como, ¿mirá? Se pasaron del tabaco. Sí. Pero la verdad que era buena, porque era una fiesta así interesante. Sí, es una religión básicamente muy alegre, además. Muy alegre en estos terreiros. En esa danza que se daba en un momento, era donde empezaban las incorporaciones que hacen de los orillá, digamos, donde se supone que el espíritu se incorpora, y bueno, y ahí básicamente es una ceremonia de baile, y depende al espíritu que incorpore cada uno, es el baile que desarrolla durante eso, que termina convirtiéndose, como digo, en un espectáculo. Después vamos a seguir un ratito más con este tema, porque ahora tenemos una nota. Del otro lado del teléfono tenemos a Julio Peterson, presidente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo y Luis Brustein te saludan. Hola, ¿cómo estás, Víctor? ¿Todo bien? Muy bien, Julio, un gusto como siempre hablar con vos, y bueno, muy preocupado por lo que está pasando en Misiones, ¿no? Porque finalmente ustedes ya resolvieron el cese total de la cosecha, ¿o es algo que todavía puede llegar a detenerse si el instituto logra un precio acorde para la materia prima, para la yerba, digamos? No, en este momento está en un cese de cosecha, no se está realizando la cosecha total a raíz de los malos pagos que están ofreciendo las industrias. Nuestro costo es de 435 y nos está yendo solamente 200, 180 pesos, y hasta 120 y 180 días los pagos, los cheques postdatados. Imposible trabajar de esa manera. No cubrimos costos. O sea, una cosa es que me digan, bueno, no tenemos, el país está mal, pero bueno, te vamos a cubrir los costes. Cubrir los costes y bueno, y vemos qué hacemos, ¿viste? Pero así no, imposible. O sea, trabajar a pérdida y no va más. Ya el año pasado trabajamos a pérdida, el año antepasado trabajamos a pérdida y comimos todos nuestros ahorros, reventamos todo lo que teníamos y estamos, o sea, con un pie dentro del cajón y el otro no sabemos en qué momento va a venir el autito de la funeraria y nos va a llevar a mierda. Le están pagando exactamente la mitad de lo que vale producir. Exactamente. ¿Quiénes son los que le están pagando eso? ¿Quiénes son los que se están aprovechando de esta situación? Porque claramente hay alguien que está ganando mucho. Las industriales, porque el paquete hoy está en un promedio de 4.000 pesos. 4 lucas. Nosotros teníamos que estar cobrando mínimo el 10% históricamente. Históricamente cobramos del 10 al 15% de lo que ustedes pagan en góndola. Hoy teníamos que estar cobrando 400 pesos como mínimo de lo mínimo. Y 200 pesos se está quedando alguien. El año pasado, lo que fue en la zafra anterior, las industrias o no sé quién se quedó con más de 8 millones de pesos directamente. Y más todo el resto, estamos hablando de 200.000 millones, que no sé quién quedó. Es muchísima guita lo que se está quedando a alguien en toda esta cadena, pero no nosotros. Nosotros cada día estamos más pobres, el trabajador está hecho mierda, se está yendo a Brasil a laburar. Se están yendo a Brasil a trabajar, ¿no? El 70% de nuestros trabajadores de la provincia de Misiones se fueron. Ayer, o sea, hoy es martes, el domingo pasaron por el puerto de San Javier más de 800 trabajadores. Es una locura. O sea, no se están yendo a turistear, se están yendo a trabajar en el campo, básicamente.
a buscar el pan de cada día para su familia. Ya es imposible. Tenemos las clases que nos está golpeando la puerta ya para comenzar. Hay que comprar útiles, guardapolvo, enfrentar los costos de la facultad a nuestros hijos y no podemos. O sea, lastimosamente no podemos. Hay productores que ya están vendiendo sus tierras. Es algo muy triste lo que está pasando, pero a la vez algo gracioso, porque la industria te dice no tengo para comprar la hoja verde. El dólar aparece para comprar la tierra a nuestra gente. Julio, la importación, porque hay otros países que producen yerba mate, ¿los está afectando a ustedes también? Sí. La importación de yerba está afectando tanto yerba de Paraguay como a Brasil. No digo que es más barata, porque hoy el costo es igual a lo nuestro, pero la diferencia es que lo que están vendiendo los países vecinos hacia la Argentina no es hierba de buena calidad, sino que justamente lo que le está sobrando. Le venden el rezago. La hierba es hierba que ellos procesaron, empaquetaron y lo que sobró venden acá. Y es malísimo, porque un dato importante, si vos mirás los datos del INIM, 2021, 2022 y 2023, la cantidad de carga que se devolvía a ambos países era alevoso, por mala calidad, o sea, por calidad que no entraba y no encuadraba dentro de lo que obligaba el Código Alimentario Nacional, el ANMAT, el SENASA y el INIM. Hoy, con la liberación del libre mercado y con esto de exportación, de importación libre, que dejó el gobierno nacional, nadie controla nada, entra lo que quiera, termina dentro de un paquete nuestro, llega a Argentina, porque es así, pero no es yerba mate argentina, le están engañando a los consumidores con productos extranjeros que no coincide con nuestra calidad, porque no es la misma calidad, no es el mismo procesamiento, y lastimosamente como que alguien se está quedando con un montón de guita en todo esto. Están importando el barrido, lo que se le llama el barrido, lo que queda en el piso, lo meten y lo mandan para acá. Y entra. O sea, un buen tomador de mate se dan cuenta de lejos de la manera que hace 2 años para acá, como se viene destruyendo la calidad de la yerba en los paquetes. Destruyendo la calidad del paquete. ¿Por qué? Porque están poniendo cualquier cosa, nadie controla. Lo último, con el DNU 2370 tenían sacado la potestad del INIM de fijar precio y resguardar al productor. Después, con una determinación del presidente de la Nación, quitaron potestades, publicaron en el boletín oficial 10 artículos del INIM, que en eso estaba justamente controlar la calidad, velar por el y velar por el consumidor. Que un paquete sea óptima. Claro. Y que nos controlen a nosotros como productores, que produzcamos buena calidad, y el secadero que procese una buena calidad para que termine dentro del secadero en el paquete del molino, y así vaya a góndola. Hoy lastimosamente eso borraron de dentro del sistema del INIM. El INIM no controla más. Por ejemplo, lo que era registro, no sabe cuántos cadenas hay, se fundió, quién no se fundió, cuántos productores hay, quién se fundió, quién no se fundió. Sabíamos hasta 2024, fin de 2024, porque teníamos registro, hoy no tenemos más. O sea, hoy no sabemos si encontraron gente nueva en el sistema, que se fundieron los pequeños productores. Hoy se oculta todo, lastimosamente. Se oculta todo y para el bien de 4 o 5. Sí. Mientras estaba vigente el registro actualizado, digamos, ¿cuántas familias más o menos viven de la yerba mate en Misiones? De la yerba mate vivían 13.000 familias, o sea, 50.000 en total, 52.000 familias en total, directamente entre trabajadores del sector campo, agro, productores, caderos, transportistas, cuadrilleros, prestadores de servicio, y después lo que comprende lo que es la actividad del molino, ¿no? En total somos más o menos entre 50 y 52.000 familias que estamos siendo destrozados en este momento. ¿Y la provincia hace algo por ustedes? Porque en definitiva 50.000 familias es un montón de gente, ¿eh? Sí. Bueno, el gobernador de la provincia fue el primer gobernador del país que le encausó una demanda federal al presidente, al gobierno nacional. Nosotros acompañamos también las asociaciones, después también un grupo de productores, después otro grupo de cooperativas. Le ha ganado al gobierno nacional la demanda que encabezó el gobierno de la provincia,
donde la Cámara Federal de la Justicia Nacional devuelve las potestades a Lenin. El presidente tenía que nombrar un presidente, en la cual nombró, y ahí volver a aplicar las leyes, como tal fue creada. Hasta el momento el presidente de la Nación incumple el deber público, o sea, el deber del funcionario público, de devolverle las potestades. Solamente nombró un presidente, un instituto que está sin pierna y sin brazo. Ahora, pero cuando llega el momento de votar cosas importantes, el gobernador de Misiones trabaja para el presidente. Y bueno, yo siempre digo, es una decisión política la que tiene que resolver esto. Por un capricho político destruyeron una herramienta creada por los productores y por nosotros. Totalmente. Porque en el 2001, a fines de la década del 90, que también lo hicieron lo mismo, el famoso libre mercado de Menem Cavallo, destruyeron la CRIM, nos dejaron a todos hecho pelota. En la época del 80 llegamos a vender $1 el kilo de hierba, terminamos la época de los 90 vendiendo a 4 centavos de dólar. Entonces, terminamos hecho pelota. Entonces salimos a la ruta, hicimos el famoso tractorazo en ese momento, y nos recibe Chiche Duhalde, después nos recibe Duhalde, concretamos el comienzo de la ley en el 2001, en ese momento teníamos un diputado radical quien formula la ley, se presenta la ley y se concreta Lenin. De ahí acá 22 años, 23 años de buena bonanza, como se dice, porque el productor, por lo menos si no tenía un precio que le sobraba plata, pero cubría costos, siempre. Hoy no, hoy estamos mal. Volvemos a la década de 90. Lo que en el 90 llevaron 10 años y hoy llevaron 1 año y medio, 2 como máximo, para destruirnos y dejarnos hecho pomada. Julio, te hago la última. En caso de que este paro de cosecha no sea suficiente para que el gobierno cumpla con lo que la justicia le ordenó, ¿qué otras medidas se pueden llegar a tomar? Y espero que sean suficientes sabios y tomen la decisión política de paz lo más antes posible y no esperen que un productor se enoje. Un productor es un tipo muy piola, muy bueno, muy bondadoso, es un tipo que produce, que te mueve el campo, te genera riqueza, mueve un país y pone el lomo por todos. Pero no espere que te enoje. No busques que el productor se enoje y salga a la calle contra... Y solo pasará ahí en delante. Julio, muchísimas gracias por esta comunicación. Un abrazo, hasta luego. Ojalá que se solucione todo. Un abrazo grande. Era Julio Peterson, en comunicación con La Vuelta Completa, presidente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte, que resolvieron hacer un paro de cosecha, es decir, no están cosechando porque las grandes empresas envasadoras les están pagando por el kilo de yerba la mitad de lo que cuesta producirla, mientras se abre la importación a traer yerba de pésima calidad de Brasil y Paraguay, lo que se conoce como el barrido, lo que se cae al piso y sobra. Eso es lo que están mandando para acá y lo que terminamos tomando nosotros cuando vamos a... Yo Te Conozco, cualquiera de ellos, pagamos 4 lucas un kilo de yerba. Tanto. Media vuelta, nos serenamos, nos tomamos un mate, no sé si nos vamos a tomar un mate, me parece que mejor no, con estos antecedentes, mejor nos tomamos un café. Gracias, gracias a Café Bantú, el café de la radio, que no es café de barrio, este café del bueno en serio. Uno lo reconoce por el aroma y el sabor de cada mañana. Probalo en tu casa, también en la oficina. Café de especialidad y máquinas expendedoras de última generación. Comunicate al 11 5896 2830 o a www.cafebantú.com.ar. En Instagram los encontrás como @cafebantú. Café Bantú, una leyenda de aromas y sabores que inspiran. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio.
Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena, tu compañía de vida y buenos momentos. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Perdón por pisar el Jaime, ¿eh? Colombina. Hoy nos vinimos carnavales. Bueno, empezó el carnaval. Estamos en febrero, chicos. Empezó el carnaval. Ayer fue Yemanjá, la fiesta de Yemanjá. Y, por supuesto, tenemos mensajes de nuestros oyentes que pueden seguir escribiendo al 11 3200 0530. Ojo que viene con regalitos. El carnaval empieza con regalitos. Vamos, Víctor, aguante la murga, dice Mario de Mataderos. Vivi dice: Víctor, la violencia de Agarrate Catalina no pierde vigencia. Lamentablemente es una pintura perfecta de lo que hacen los depredadores repugnantes como Milei, Caputo, Macri. En fin, Vivi de San Fernando. Hola, nos dice alguien que es Diego. ¿Cómo se llama la canción de la murga uruguaya que pasaron? Abrazo a todos. Se llama La Violencia y es Agarrate Catalina. Para Brustein y el uruguayo, el zurdo Besio, este carnaval canta y toca el bombo en falta y resto.
también está el Pitufo Lombardo dirigiendo, es cierto, en la murga del Tinta Brava, que está grande, pero sigue saliendo el Tinta Brava, ahí está el firme, Raúl Castro. Están muy buenos, sí, yo lo vi. Te voy a decir dos cosas, porque algo comentamos ya. Están muy buenos y están particularmente duros con el gobierno del Frente Amplio en las críticas. Particularmente duros. Mastrangelo. En Santos Lugares en estos momentos 36 grados. Dice, nubladísimo, insoportable. ¿Dónde refrescó? En Nueva York, dice Mario de Santos Lugares. No, acá refrescó, y no es por el aire acondicionado. En la calle, me estoy refiriendo a la calle, un poco refrescó. No sé ahora. Yo entré a las 4:30, 5 a la radio, son las 7. Ahora cuando salga les cuento. Leo de La Matanza nos dice, gran entrevista, Jofra, felicitaciones Víctor por tu calidad periodística, gracias Leo. Muy buena la semblanza del carnaval, dice el Indio, con todo respeto, solo discrepo en un punto, la figura del gramillero representa al curandero de la tribu, claro, representa eso, pero la forma en que estaba vestido originalmente, el curandero era el que tenía además la capacidad de hacer, de manejar los rituales, o precisamente que podían llegar a asustar al amo. Por eso se vestían de esa manera. Pero sí, es el curandero de la tribu, es el chamán, digamos, de la tribu, de alguna manera. Abrazos desde Solimar, nos dice el Indio Vaca, le mandamos un abrazo muy grande. Indio, yo vivía, cuando vivía en Uruguay, en el bosque, en el balneario de al lado de Solimar. Así que éramos vecinos, si es que vos en los 70 ya vivías por esa zona. Claudio nos dice, buenas tardes, Mesa Vueltera, Big Mastrangelo, Luis, laburantes y oyentes de la Radio de las Madres, no puedo dejar de sorprenderme que aún haya laburantes, pequeños empresarios, jubilados y empleados de Estado, dirigentes políticos, sindicalistas, etcétera, que ante toda la evidencia de los objetivos y resultados de esta nefasta gestión del gobierno nacional, sigan dispuestos a continuar apoyando y a no confrontar este proyecto de exterminio de la sociedad. Es difícil de creerlo, pero es así. No se traiciona, ni se entrega, ni se vende, pero sin confrontación todo pasará, dice Claudio. Bueno, veremos qué es lo que sucede en los próximos días. Betty desde Mar del Tuyú nos manda una foto de... ¿Es una estatua, está de manera permanente o lo hicieron específicamente para el 2 de febrero? Es una imagen en la playa de la celebración de Yemanjá en Mar del Tuyú, pero la verdad que visto así parece que fuera un monumento, no que fuera algo que lo armaron específicamente y después lo sacan o lo tiraron al mar, como se hace habitualmente con las ofrendas. Hola Víctor, acá, aquí mesmo do Mar da Bahía, Héctor, casi en el mar original de Yemanjá, desde Bahía de San Salvador. No sé si es Umbanda o Candomblé, pero son orillás los que se podría decir los dioses de la religión africana. Sí, en realidad los orillás vendrían a ser más tipo los santos de la religión africana, pero es difícil de asimilar bien. Olum creo que es el dios que tienen ellos como dios específicamente. Olum tiene varias denominaciones. ¿Qué se podría decir? Pero abrazo Héctor desde Ilia de Itaparicá. ¡Qué maravilla! Lo que no me gusta es lo de los animales. Pero ojo que se lo morfan. No me lo contaron, yo lo vi y de hecho yo comí de esos animales. Igual que acá mataron. vas al matadero y más o menos. No hay mucha diferencia. Y tampoco lo hacen con público ellos. A la ceremonia donde digamos, sacrifican, matan los animales, no podés entrar si no sos parte de la comunidad religiosa. Betty acá nos aclara, está permanente en Mar del Tuyú la estatua de Yemanjá. Bueno, les dijimos que teníamos regalito para ustedes, tenemos regalito para ustedes. Acá ustedes saben que desparramamos cultura, chicos. Volvieron las entradas para el teatro. En este caso, para el lunes próximo a las 19:30 en el Museo Larreta. Juramento 2291. Por cuarta temporada se reestrena Un enfermo imaginario de Molière, un clásico, digamos, ¿no? Por supuesto con una visión, con una versión actualizada, pero sosteniendo el libreto original de El enfermo imaginario de Molière. Convencido de sus enfermedades, Argan vive rodeado de médicos y boticarios. Es tanta su obsesión que no duda en concertar un matrimonio de conveniencia entre su hija Angélica y Tomás, hijo de un médico y estudiante de medicina.
Entre tanto, Belisa, su segunda esposa, lo presiona para que haga un testamento, dejándola como única heredera. Pero Antonio, su criado, con la complicidad de Beraldo, hermano de Argan, harán todo lo posible para desenmascararla. Un clásico que también tiene humor y que también tiene cierto, digamos, se mantiene vigente en la actualidad. Bueno, tenemos un par de entradas para ir el próximo lunes a las 19:30 a ver Un enfermo imaginario de Molière con adaptación y dirección de Clau Anquilante en el Museo Larreta. Juramento 2291. Actúan Leán Fernández, Luciana Guachi, Omar Guzmán Torres, José Larralde, Facundo Narváez Manchinelli, Milla Segurado, Analía Sirica y Diego Berni. La asistencia de dirección es de Ana Mazota y la prensa es Natalia Boca, a quien le mandamos un beso y le agradecemos mucho. Un enfermo imaginario de Molière, lunes 19:30 en el Museo Larreta, juramento 2291. Quiero ir al teatro, los 3 últimos del DNI, y ¿quién te dice? Capaz que se van a ver una linda obra de teatro el próximo lunes, un clásico. O el equipo de La Vuelta Completa, lo saluda Graciela, la jubilada de la paternal, y se anota para las entradas para ir a ver Un enfermo imaginario. Bueno, los dejo acá. 11 3200 0530. Empiecen a escribir los que quieran ir al teatro el próximo lunes a las 19:30 a ver Un enfermo imaginario, y vamos a traer más regalos esta semana. Ahora el regalo que les traemos es la columna de Luis Brustein. Bueno, vamos a empezar a hablar. A pesar ¡regalazo! De que estamos hablando de antes, pero quería hablar de una cosa que tiene que ver con lo que nos está pasando, ¿no? Porque el tema de la memoria, aunque a muchos les parezca algo que está pasado de moda, o que yo creo que tiene mucho que ver con la actualidad, con cómo se va gestando el monstruo en esta historia. Lo digo porque a mí, cuando en los 60, 70, a mí me gustaba mucho, además del folclore, escucharlo a Cafrune, a Jorge Cafrune, que no era un gran innovador, él como autor así de cantante de folclore, pero era un tipo con mucha personalidad, una voz hermosa y con un volumen impresionante, ¿no? Entonces, las canciones que él cantaba les daba un giro, una personalidad, un color, que bueno, que realmente... Y él además, como era la época, eran canciones con mucho contenido. Las letras tenían mucho contenido sobre la vida sufrida de los trabajadores del campo, de aquella época, no de los ojeros de ahora, ¿no? Que se aprovecharon de esa historia anterior. Pero sí del peón de campo, como era El Orejano, como Coplas del Payador Perseguido, que era de Atahualpa, y él la vuelve a poner así como una canción popular. Y gracias a él era peronista, ¿no? Uh-huh. Pero no era una persona que, no era un tipo que hacía declaraciones políticas ni nada. El tipo hacía lo de él, que era cantar. No eran las entrevistas que se le hacían a él, no eran entrevistas políticas, no tenía un rollo político, pero sí las canciones con contenido, no partidario, sino reflejando esas situaciones de la realidad. Canciones muy lindas, y después canciones de amor, canciones... Cuando llegue el alba... Sí, es una hermosa, cosa espectacular cantada por Cafrune, espectacular. Y él como persona era un gran tipo, un tipo grandote, todo peludo, de una barba frondosa, siempre andaba vestido de gaucho, le gustaba andar a caballo, hacía un culto del caballo, y gracias a él la conocimos a Mercedes Sosa, porque Mercedes Sosa era comunista, uh-huh, y estaba prohibida, no la dejaban cantar era joven, ¿no? Recién empezaba ella en su carrera, pero no la dejaban, la tenían prohibida en Cosquín. Y él surge a la fama en los primeros festivales de Cosquín, y en el tercero o cuarto, cuando él ya era famoso, él dice, bueno, yo sé que la comisión organizadora se va a enojar, pero yo quiero que conozcan a una cantante, pum, pan, y la metió de prepo a Mercedes Sosa, y a partir de ahí Mercedes Sosa, con esa voz enorme que tenía, impresionante, se fue convirtiendo, yo creo que en la cantante popular más importante del planeta, porque digo, esa voz de Mercedes Sosa era impresionante.
Pero bueno, tenía esa característica Cafrune. Y no le gustaba que le impusieran cosas, cuando él iba a cantar a Cosquín, le tocó la dictadura de los 60 de Onganía, y estaba intervenido el Festival de Cosquín. En esa época Córdoba no era mileísta, no votaba Milei, era una Córdoba rebelde. Hasta armaba cordobazos y todo. Era Córdoba del cordobazo, de la reforma universitaria. Entonces el Festival de Cosquín tenía fama de zurdo, así, era así lo que decían los militares. Entonces el festival estaba intervenido por un militar, que no entendía nada de folclore, pero estaba intervenido por un militar que fiscalizaba lo que se cantaba y todo. Y le querían imponer a él las canciones, y él le importaba 3 pepinos, cantaba lo que a él se le ocurría. La muerte de Cafrune quedó un poco ¿Lo mataron? En la sospecha, porque la pregunta fue raro, siempre fue esa. Y ya que estamos, voy a pasar un chivo porque me parece interesante, porque al cumplirse 48 años de su muerte, él lo atropella un camión a la noche en la ruta a la altura de Benavides, un 1 de febrero del año 78, en plena dictadura. Apareció el muchacho que lo había atropellado el día siguiente. Él se murió porque queda muy golpeado, con muchas costillas, huesos rotos, fractura craneal y todo, pero queda abandonado en la ruta, sin atención. El que lo atropella no lo atiende, lo abandona. Pero al día siguiente, cuando llega la ambulancia, ya estaba muriéndose Cafrune. Se murió en el hospital de Tigre, donde le llevaron para atenderse, y al día siguiente el que manejaba la camioneta, que era un muchacho de 19 años, se presenta ante el juez, se llamaba Héctor Díaz, se presenta con el padre y declara que era de noche, estaba muy borracho, estaba manejando, y que Cafrune y un amigo que se llamaba el Chiquito Gutiérrez, que era un amigo personal de Cafrune, que lo acompañaba. Cafrune había empezado una cabalgata para homenajear a San Martín, que era de la catedral hasta Yapeyú, y lo iba a hacer en 35 días, en cada 35 kilómetros por día, ¿no? Y haciendo postas hasta llegar a caballo a Yapeyú. Y el muchacho declaró ahí y nunca más se supo de él. No volvió a vivir en Benavides, desapareció de Benavides, se borró completamente. El juez lo dejó en libertad, no lo acusó de nada, y nunca nadie más supo qué había pasado con este personaje, con el asesino, ¿no? con el que lo había atropellado. La familia de Cafrune prefirió optar por conociendo las dos situaciones, y además de buena fe, las hijas sobre todo, prefirieron optar por la idea de que realmente había sido un accidente, porque no había pruebas suficientes como para demostrar que había sido un crimen. Bueno, el tema era que Cafrune estaba muy amenazado. Él estaba viviendo en ese momento, porque Cafrune ya era famoso en todo el mundo, venía de hacer giras en Estados Unidos, en Europa, y estaba viviendo en Europa, y había vuelto para participar en el Festival de Cosquín. Y muchas de sus canciones estaban prohibidas, estaban en una lista negra, que no se podían cantar, no se podían pasar por radio. Es más, en Radio Nacional, los discos que estaban prohibidos de Cafrune, eran discos en esa época, estaban rayados, o sea, los habían roto. Ni por las dudas. Para que no los pasaran. Y los operadores de sonido en el Festival de Cosquín tenían la orden de que si alguien empezaba a cantar, tenían la lista de las canciones
ellos tenían la lista de las canciones ahí, y la orden era que si alguno empezaba a cantarle alguna de esas canciones, ellos tenían que cortar el sonido. Bueno, Cafrune había llegado, esto fue a fines de enero, en el Festival de Cosquín. Cafrune llegó a Cosquín y fue a otro lugar público 2 días antes y se puso a cantar El Orejano, que era una de las canciones que estaban prohibidas por los militares. De Serafín J. García es el autor. Sí, porque le habían hecho famosos los... Una historia increíble, ¿no? Claro. Un tipo que era anarquista y que era policía. No sabía eso. Pero le habían hecho famosa el dúo de los Olimareños. Y la había cantado, entonces la había tomado Cafrune, y la cantaba Cafrune con una polenta impresionante. Tremenda. La verdad, la cantaba mejor Cafrune que los Olimareños. Era muy buen cantante el tipo. Bueno. Tenía un volumen de voz, como era así, con esa grandote. Bueno, cantó El Orejano en ese lugar y lo metieron preso. Esto 3 días antes de la muerte, o 4 días antes de la muerte. Lo metieron preso, él tuvo que ir a declaró, porque al final entonces lo liberaron. Y fue a cantar a Cosquín el 31 de enero. El 28 de enero. Y él eligió una cantidad de canciones que no eran muy de protesta, digamos, de contenidos así. No tensar más la soga, era como el acto central del Festival de Cosquín, ¿no? Y estaba Menéndez entre el público, estaba el gobernador militar de la provincia de Córdoba, y el operador de sonido tenía un custodia militar para garantizar de que la orden se cumpliera, que si alguien empezaba a cantar algo que no convenía, le tenían que cortar el sonido. Y además, en el público estaba el campo de concentración de La Perla. Entonces, varios de los represores de La Perla, había mujeres que estaban en el campo de concentración, y entonces habían ido con algunas de las prisioneras para disimular, como si fueran parejas, a mezclarse entre el público del festival, para detectar si había... O sea, alguno venía a saludarlas y lo... Claro. No, o para dedear, o para ver si había alguna reacción del público. Y cuando canta Cafrune, el público se pone delirante. Cafrune era el Festival de Cosquín. O sea... Y entonces el público le empieza a cantar Samba de mi Esperanza, le empieza a pedir Samba de mi Esperanza. Y Samba de mi Esperanza estaba prohibida por el nombre nada más. Por el nombre. Porque se llamaba Samba de mi Esperanza. Lo que pasa es que la gente la empezaba a cantar con un contenido, o sea, la esperanza, la palabra esperanza se había resignificado en ese momento en la dictadura. Pero la canción es una canción de amor. Claro. Era la primera que te enseñaban cuando ibas a aprender a tocar la guitarra. Sí, pero la había hecho famosa Cafrune. Era como una canción suya. Y además en cualquier peña, en cualquier fogón, lo primero que se cantaba era Samba de mi Esperanza. Y la gente le empieza a pedir, ¿no?, que cante la Samba de mi Esperanza. Y las autoridades le empiezan a decir, ojo, no te conviene cantar esto no te va a ir bien. Y Cafrune dice... Y el turco la canta igual. Sí, no, y él dice, yo sé que hay muchos que no les va a gustar y que voy a romper las reglas, pero si mi pueblo me lo pide, voy a cantar Samba de mi Esperanza. Y se pone a cantar Samba de mi Esperanza, y entonces Menéndez ordena que le corten el sonido, no le cortan el sonido, el sonidista se hace el bobo, se va trazando todo hasta que termina la canción, y ya cuando termina la canción no había forma. Claro, y una de las detenidas que después declara que estaba circulando con los represores de La Perla, del campo de concentración de La Perla, después declara que el capitán que estaba con ella dice, a este tipo hay que matarlo, porque tiene que aprender, tenemos que enseñarles a que no hagan estas cosas.
Y después, ella dice que después que lo mataron, que murió Cafrune, había un chiste entre los represores de los campos de concentración que decía: portate bien, que si no te vamos a tirar encima la camioneta como hicimos con Cafrune. La idea de que podría haber sido premeditado viene por varios indicios, ¿no? Es decir, primero, la camioneta había trabajado para el Ministerio de Bienestar Social. López Rega lo odiaba a Cafrune también, y había dicho: este tipo con una guitarra es más peligroso que un ejército armado hasta los dientes. Había dicho López Rega en el 75, antes de irse del país, cuando todavía manejaba la AAA. Pero la AAA no dejó de existir, simplemente pasó a depender de las Fuerzas Armadas. Se oficializaron. Y la camioneta había trabajado para el Ministerio de Bienestar Social, había trabajado para López Rega en el 75, o sea, es la camioneta que lo atropella. Uh-huh. Después están estas declaraciones, y después está el hecho de que en el momento que lo atropellan a Cafrune iba a caballo por la ruta, no había nadie en la ruta en ese momento, la camioneta lo atropella a Cafrune, y el chiquito Gutiérrez, que iba a caballo adelantado, la camioneta sigue hasta atropellarlo también al amigo de Cafrune. Si a Cafrune lo atendían en el momento, él podría haber sobrevivido a esa situación. Claro. Bueno, esos son varios indicios de que eso pudo... Y después esto, que desaparecieron los dos autores, el muchacho que fue a declarar y el Rarísimo. Padre, desaparecieron, nunca más se supo nada de ellos, fueron, declararon, el juez lo dejó en libertad, ni siquiera lo detuvo para hacer una averiguación o para hacer una investigación, lo dejó en libertad y los tipos desaparecieron, supuestamente vivían en Benavides, nunca más en Benavides supieron nada de ellos. Y después es que esa fue una forma de operar que tuvo la dictadura, ¿no? Porque a dos obispos los mataron así, ¿no? Al obispo Angelelli en La Rioja lo mataron haciendo pasar como si fuera un accidente de tránsito. Cuando el obispo se estaba trasladando en la ruta, lo empujaron y le dispararon en una de las ruedas. Uh-huh. Y hicieron provocaron el accidente en el cual se murió Angelelli. Y al obispo Carlos Ponce de León, que era de San Nicolás, que estaba reuniendo carpetas con testimonios sobre violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, él llevaba esas carpetas cuando lo atropelló un camión de frente. Todo el mundo dijo en ese momento que lo habían matado, pero todo lo hicieron pasar como si fuera un accidente. Y en ese sentido yo creo que Cafrune era, porque así después inmediatamente se exilió Horacio Guaraní, al rato se exilió Mercedes Sosa, y se fueron yendo los cantantes que eran más reconocidos por cantar canciones con contenido amenazados todos, social, y estaban todos muy amenazados. A él le habían dicho, él Cafrune lo dice antes de empezar la cabalgata, él dice que lo habían amenazado de muerte, diciéndole que un zurdo como él no podía ensuciar la imagen del general San Martín. Y él muere en esas circunstancias. No, me interesaba recordarlo, porque la aparición de discursos violentos siempre esconden después acciones violentas. Claro. Y nosotros nos estamos acostumbrando demasiado a los discursos de odio y a naturalizarlos, y atrás de esos discursos después siempre vienen o hay una violencia concreta, material, ya no discursiva, ¿no? Totalmente, así es. Carlitos Guimare, ¿qué tenés por ahí? Por eso en el pago me tienen idea, porque entre los ceibos estorba un quebracho, porque a Tito ellos le han puesto la marca y tienen envidia de ver mi orejano, y
a mí qué me importa, soy chúcaro y libre, no sigo a caudillos ni en leyes me atraco, y voy por los rumbos clareados de mi antojo, y a nadie preciso. Pa' serme vaquiano. La soledad es un amigo que no está, pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio, prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El golpe que duró más de 3 meses, el fin del mito de la caída incruenta de Perón, de Rafael Cuyén y Juan José Salinas, un ensayo histórico sobre los orígenes del golpe de 1955 y el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina. Basado en las investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria, se trata de una obra contundente que expone la violencia política como estrategia dirigida para intimidar a la población y desterrar los avances de la Revolución Justicialista y su Constitución Popular de 1949. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Daniel Donietti está en AM530. Carly Bianco, ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Carly, muy buenos días, como siempre, muchas gracias por tomarte unos minutos para conversar con nosotros. Lo que nosotros explicamos es que la provincia no tiene recursos para, como sí ha tenido en otro momento. El famoso no hay plata. Económica. Digamos. En la pandemia le enviábamos todo el tiempo aportes del Tesoro Provincial a los municipios para que compren materiales, etcétera, que se necesitaban en la pandemia. Hoy no tenemos esos fondos porque además nos quitó toda la asistencia financiera al gobierno nacional, nos dio de baja los programas, no nos paga las cuestiones que están por ley, como por ejemplo los fondos para las cajas no transferidas, por ejemplo los fondos del consenso fiscal. O sea que es una situación distinta, no es comparable a otro momento. A las 10, siempre soy en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La vuelta completa. Aire de radio para dar vueltas sin marearse. De 18 a 20, la vuelta completa. Andrea Recupero en AM530. Somos radio. La noche azul, melancolía de los días de un febrero que se fue, colgando un tul en el perchero del ayer. Perdí fotos prisioneras en el fondo de un baúl y en Veracruz, la noche azul en el camino entre el veneno
El Murguero Oriental sonando en la 530. Ahí los tenían a todos juntos. Al zurdo Besio, a Tabaré Cardoso, a Guillermo Muñoz, a Garrote Catalina. Igual se estaba bailando en el asiento. Sí, imposible quedarse. Qué voz estos tipos, ¿no? El zurdo Besio siempre me impresionó. Qué voz. Impresionante. Esa voz, pero es voz de Murga Uruguay. Sí. No sé si es esa, no sé, el timbre o qué sé yo, se adapta. Se adapta a eso, sí. Porque la colocación de la voz. Porque él cobra mucho para integrarse a cada... Olvídate. Claro, a cada murga. Pero cuando canta solo pierde algo de la gracia que tiene cuando canta en la murga. Sí, tiene el coro... es insustituible. Y el coro en esto es un espectáculo que se hizo en el Teatro Solís. Me acuerdo si fue era la presentación de un disco. También, no, el Canario ya no estaba muerto. El Canario ya había fallecido. Murguero Oriental, Tabaré Cardoso, la primera versión, la graba con el Canario Luna. Acá ya no estaba el Canario y lo sustituye con el zurdo Besio y con Emiliano Muñoz, con los dos, cantando la parte que hacía el Canario Luna, y la verdad para mí le sale esta versión específicamente del Teatro Solís en vivo, es grabado en vivo esto, es espectacular, porque además tiene ese valor del ahora yo no sé grabado cómo en vivo, se destrozan la garganta cuando cantan así. Imagínate. Igual el Canario Luna y el zurdo Besio, ¿no? Cuando cantan así con esa potencia, con ese tono tan estridente. No sé cómo lo hacen, no se destrozan la garganta. Evidentemente saben colocar la voz, porque además esto, que bueno, ellos ahora están consagrados y lo hacen en un espectáculo cada tanto, pero cuando salían como un murguero más, digamos, son 4 o 5 tablados por noche, claro, que hace, durante 40 días sin parar. Y tenés que cuidarte además para cuando vas al teatro de verano, que es cuando se juega en serio por lo que vale, digamos, que es el concurso. A ver, ¿qué nos dice nuestro oyente? Alberto de Caballito dice: falsa y para adormecer la frase "no interrumpas al enemigo si se está equivocando". Ocultan estos pseudo Nakampo que Milei y sus mandantes vinieron a hacer esto y son exitosos para esquilmar a los de abajo, dice Alberto de Caballito. Brillante narración de Luis y mejor conexión con los hechos actuales. Excelente abrazo, Víctor. Nos debe la explicación de los términos carnavaleros, retirada, bañadera, etcétera, etcétera. Y a mí especialmente cómo juega Arezzo, que está en el más grande de la Cisplatina. ¿Qué te pasa? Abrazo, Dachi, desde Rosario, Ciudad Carbonera. Vos sos hincha de Rosario Central. Y yo te voy a decir una cosa, los hinchas de Rosario Central, a los hinchas de Nacional y de Nacional particularmente, vos sos bostero, en realidad vos sos bostero, pero ahí me parece que te gusta Rosario Central. Los hinchas de Rosario Central aman a los hinchas de Nacional y de Nacional, porque nosotros le ganamos la final de la Copa Libertadores a Newell's Old Boys. Entonces, a partir de ahí quedaron... se emocionan. Llegás a Rosario cuando juega Nacional y te cambian camiseta de Rosario Central por las de Nacional para... mostrársela a los amigos como Carlito. Ayer dijiste que viste el clásico, pero no sé quién se llevó la Supercopa. ¿Podrías noticiarnos? Dije que había ganado por penales Peñarol. ¡Qué belleza la Murga Oriental! ¡Por Dios!, dice Dachi. Silvia dice: ahora les comparto que en un reportaje Mercedes Sosa contó que ella era peronista y sus padres vinieron a la plaza el 17 de octubre. Cuando actuó por primera vez en Capital Federal, solo consiguió un espacio que le ofreció el Partido Comunista, pero ella aclaró que nunca fue de ese partido. Creo que lo pasó Polimeni, dice. Saludos, los escucho siempre, dice Silvi de Palermo. Yo la tenía como que había sido del PCA, del Partido Comunista Argentino. El hijo, a quien lo conocí, era del Partido Comunista. Pero bueno, no tengo duda que si lo dijo Poli, debe ser así, porque Poli tiene muy buena información siempre. Pau de la Barriga nos dice: hola Víctor, Luis, equipazo de la radio, gracias por Cafrune, abrazos, y gracias también por la murga, y nos manda corazoncitos. Claudia de San Clemente dice: qué hermosura, gracias. Claudia de San Clemente, supongo que se referirá al Murguero Oriental, a Tabaré Cardoso y la Catalina. Víctor, ¿cuál es la canción compuesta por un policía anarquista? Dice Javier de Congreso: El Orejano, pero además la historia es genial, porque Serafín J. García, un tipo minuano, no me acuerdo si era minuano de 33, pero era del interior del Uruguay,
empieza a trabajar como más o menos había hecho secundario, tenía ahí un poquito de manejo, empieza a trabajar como oficinista de la comisaría, pero obviamente con grado policial, y escribía. Y lo que escribía se lo mostraba al comisario. Era escribiente. Y escribía estas cosas. O sea, escribía El Orejano, escribía Vayas en tuitos a la puta, no quiero sabandijas en mi rancho. El libro Tacuruce, búsquenlo porque se consigue. Son todas poesías de esta índole. Y el comisario y el resto de los milicos de la comisaría hacen una colecta para que pueda publicar el libro. Porque no tenía un mango, no le alcanzaba, y es el comisario el que le financia la publicación del libro, que entre otras cosas tiene Orejano, que es la más conocida. Gracias, voy a investigar la historia. Ahí está, ahí ya te la dije, Javier, cuál es la historia. Un mensajito más. Tabaré un grande, la Catalina, un espectáculo, y una murga, la gran muñeca. Tiene un tema, Los pibes sin futuro, que es para describir estas políticas y las leyes que le gustan a la derecha. Sí, es un murgón, la gran muñeca. Pero son las 19:45 y esta música que vamos a escuchar nos indica que hay alguien acompañándonos acá en el estudio. Eva Cousovitis está acá con nosotros, como siempre, haciendo su columna de los martes. Hola, Evita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes a todos, a todas. ¿Volvió el calor? Volvió el calor a la ciudad de Buenos Aires. Volvió el calor, alguien del de Santos Lugares que decía, ¿dónde refrescó? Bueno, ya no refrescó nada, volvió el calor. La verdad es que estamos transitando una nueva ola de calor en la ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto seguimos sin políticas. Están los puestos esos, ¿cómo se llaman? Los refugios climáticos. Los refugios climáticos. Exacto. Los bancos en plazas y los museos los días que la entrada es gratuita. Un poco, ¿no? Como para uno se ríe, pero la casa de mi mamá, avergonzado, ¿no? Bueno, la verdad es que estamos frente a una gestión totalmente mediocre. Esa es la realidad, que además de justamente esas políticas fantasía como la política climática, en realidad lo que ha venido a implementar Jorge Macri, si tenemos que caracterizarlo en su política mediocre, es una lógica de limpieza social y territorial. La verdad que charlamos un montón en varias columnas cómo de manera ilegal y evadiendo a la justicia desaloja familias, usando muchas veces el argumento de que las viviendas que son desalojadas se encuentran en ruina estructural. Bueno, la verdad es que frente a la catástrofe social, lo que ha montado es un espectáculo patético en donde lo que hace es festejar como cientos de familias, miles de niñas y de niños quedan en situación de calle. Pero ahora el gobierno de la ciudad ha encontrado otra veta para tratar un poco de darle impronta a la gestión, que es la política de transporte. Yo estoy segura que algo han escuchado. Lo cierto es que la política de transporte, si la tuviera que resumir, es una chantada por un lado y un enorme negocio por otro. Bueno, este sábado, yo no sé si han leído, salió publicada una nota en La Política Online, un larguísimo reportaje que le hacen al ministro de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires, el ingeniero Pablo Verassi-Artúa, y en esa nota básicamente lo que plantean es que uno de los pilares de la gestión de Jorge Macri va a ser una especie de revolución del transporte. Bueno, la nota prácticamente es una nota de ciencia ficción que no tiene nada que ver con la pesadilla cotidiana que padecemos en términos de movilidad, los 3 millones de porteños y los 3 millones de personas que todos los días ingresan a la ciudad a trabajar, a estudiar o a visitarla o disfrutarla. Bueno, dentro de... Ahora, ¿sabes lo que yo pensé cuando la vi? Digo, si estos tipos saben cuáles son los problemas, porque están diciendo que van a hacer obras que nunca van a hacer, ¿no? Por ejemplo, hacer llegar, dice, las terminales del subte a la General Paz. Los tipos saben cuáles son los problemas, pero no los van a resolver nunca. Eso lo que dice ahí es pura sanata, como decís vos. No, totalmente. Pero te da bronca que los tipos sepan que ese es un problema. Totalmente. Mira, exactamente. El ministro menciona
entre otras cosas, no solo extender el subte a la General Paz, como planteabas recién, Luis, que es una obviedad, eso es lo que necesitamos, sino que además lo que plantea es un monorriel de última generación circunvalando la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay que decirle al ministro que nuestra realidad es la realidad de ciudad gótica. Eso. Exacto, mega tarifazo de subte, esa es la realidad que tenemos. Subtes sin accesibilidad, subte de baja frecuencia, falta de mantenimiento en las estaciones, ausencia de servicio nocturno de subtes y hay que avisarle, absolutamente, uno de los subtes más caros de la región, si no es el más caro, y hay que avisarle además que en los 8 años de gestión del PRO no se hizo un centímetro de subte. Nada, llegar a la General Paz con el monorriel circunvalando, la verdad es un poco alucinante. Pero dentro de esta ciencia ficción que se plantea en la nota, aparece la implementación, yo no sé si se acuerdan los e-bus y trambus. La verdad que son nombres insólitos para los colectivos eléctricos que realizan algunos tramos de la ciudad de Buenos Aires. Sí, una línea, es la que está acá en San Telmo. Tenemos una en San Telmo que la han extendido, pero siempre con un trambus de esos en Liniers. Pero creo que va por Juan B. Justo. Sí, en realidad la mayoría de esos trambus y e-bus, que la verdad la diferencia es muy difícil, ¿no?, de poder identificar, están destinados a potenciar el turismo. Pero San Pablo y en las principales ciudades de Río está lleno de eso. No es que hay uno. Está lleno de ómnibuses ya eléctricos. Bueno, acá estamos festejando que tenemos unos ómnibus eléctricos, trambús y ebús, que hacen pequeños trayectos en la ciudad, fundamentalmente destinados a fomentar el turismo. Mientras tanto, en las villas porteñas no tenemos transporte público. Estamos hablando de barrios en donde viven más de 400.000 personas que no tienen acceso al transporte público, que tienen que caminar y desplazarse enormes distancias para llegar al transporte público. Y la mayoría de estos barrios están ubicados en el sur de la ciudad y el único transporte público al que acceden es el premetro, y ahora lo que quieren es eliminar el premetro en la revolución del transporte. Pero dentro de la revolución del transporte, el propio ministro cuenta en su nota que han logrado multiplicar por 10 las multas de tránsito, que han logrado multiplicar por 6 el acarreo de autos y que han instalado una nueva playa de acarreo en Villaluro. Un logro espectacular. Imagínate la revolución del transporte vinculada a eso. Lo que ayuda queda en la fantasía. Claro. Y los que jode te lo eso aplican. Queda en el campo de la realidad. Exactamente. Bueno, dentro de las obras anunciadas aparece una obra bastante insólita, difícil de entender, que es el Anillo de la Pampa. Yo no sé si han visto alguna imagen del Anillo de la Pampa. Dieguito Mayo y los compas de la radio tenían algunas imágenes para proyectar. En realidad, el Anillo de la Pampa es un túnel que va por debajo de la calle La Pampa, Lugones, la autopista Ilia y el ferrocarril Belgrano Norte. Y a eso le incorporaron un puente peatonal que es como un anillo que encierra los dos carriles de la autopista Ilia. Los que están en YouTube lo pueden ver. Exacto, ahí se puede ver dentro de la revolución del transporte este anillo peatonal. Bueno, en realidad estamos hablando de un circuito cerrado para peatones y ciclistas que es promocionado como el nuevo ícono de la ciudad de Buenos Aires. Básicamente, cuando entremos en este anillo, que es una especie de circuito cerrado, vamos a poder contemplar el tránsito de la autopista Ilia. Y la verdad es que si uno piensa en un paseo para peatones y ciclistas interesantes, lo primero que pensaría es recuperemos el predio de Costa Salguero y hagamos un paseo costanero para poder disfrutar el río. Bueno, la realidad es que el predio Costa Salguero, en lugar de poder disfrutarlo y hacer ese paseo costanero, se lo entregó Jorge Macri a Clarín y a La Nación, a cambio de un canon irrisorio y, por supuesto, para obtener protección mediática. Bueno, este anillo La Pampa es una obra que requiere una inversión de 50.000 millones de pesos. Con ese dinero podríamos construir o adquirir 750 viviendas sociales. Y por supuesto que ese anillo que veíamos, ¿no?, que encierra las dos manos de la autopista Ilia en ese circuito cerrado que parece una rueda de hámsters, en realidad va a permitir el negocio gastronómico de algún amigo.
por supuesto. Bueno, pero otra de las obras, también muy promocionadas dentro de la revolución del transporte, es la modernización, entre comillas, de la autopista de Lepiane, que no solo ha hecho intransitable la autopista de Lepiane hace meses, la verdad el que tiene que viajar... Que tiró los árboles. Sino que exactamente generó enorme resistencia ciudadana. ¿En qué consiste esta, entre comillas, modernización de la autopista de Lepiane? Bueno, básicamente en 2 carriles exclusivos para continuar el Metrobús que va por la autopista 25 de Mayo. Bueno, a los 2 carriles exclusivos de la autopista de Lepiane le encontraron el nombre de fantasía de Master Plan Autopista Parque de Lepiane. La verdad, de parque no tiene nada porque, como decías, Víctor, para construir esta obra se talaron 500 árboles añosos, se destruyeron 5 hectáreas de espacios públicos. Este Metrobús central que van a colocar es totalmente inaccesible. Ya los vecinos han denunciado que el proyecto de ese Metrobús te obliga a cruzar sin pasarelas, sin rampas, por lo tanto la posibilidad de accesibilidad a este Metrobús está súper limitada. El bar... la de Lepiane para llegar para llegar porque son centrales, exactamente, esos carriles exclusivos. No hay un puente ni nada, no es imposible. No, va a haber un puente, pero no va a tener rampas, no va a tener condiciones de accesibilidad. El barrio de Lugano se divide cada vez más. Por supuesto que no hay ninguna mirada integral. Los colectivos ahora van por el... tienen hasta el peaje. Exacto. Tienen adentro una vía que viene de provincia para capital a la mañana y a la tarde va de capital para provincia porque tiene una sola vía. Bueno, ahí ya ves el absurdo. Si la autopista 25 de Mayo tiene un solo carril, ¿qué sentido tiene hacer 2 a continuación en la de Lepiane? Que es más angosta la de Lepiane. Pero la están ensanchando y para ensancharla vino toda esta destrucción, este ecocidio de espacios verdes, árboles frondosos. Bueno, lo cierto es que no hay una mirada integral del transporte, no han incorporado, por ejemplo, bicisenda y además estamos hablando de un tramo que es el de la de Lepiane, que va de la General Paz hasta el peaje de Lepiane, de más o menos 4,5 kilómetros, que va a costar $75 millones. Con eso podríamos adquirir 1.700 viviendas sociales. La verdad es que si además miramos este proyecto, vemos que ese tramo de 4,5 kilómetros de la de Lepiane no tenía peajes. Pero como esto es la lógica del negocio, el negocio y más negocio, ahora va a haber un peaje. Pero bueno, otro peaje más van a poner. Van a incorporar un peaje, por supuesto. Pero algo porque si vos entrabas por la Carra, zafabas del peaje. Exactamente. Entonces ahora te van a atrapar ahí. Totalmente. Pero que lo corren, porque si no te ponen 3 peajes en un tramo cortito. Cortísimo. Lo corren y se terminó la entrada gratis, digamos, que había por la Carra. Exacto. Pero a mí me parece que lo importante de la nota al ministro de Infraestructura es la frase con la que arranca, que pone en evidencia las verdaderas intenciones del transporte en la Ciudad de Buenos Aires. Y es textual: la movilidad tiene un enorme potencial porque libera y valoriza el suelo. Y el suelo es el principal recurso para financiar el cambio en la ciudad. Continúa esa entrevista planteando que está en debate la urbanización de los barrios populares. Propone para las villas porteñas mirar el modelo King Cross de Londres en lugar de mirar Medellín. Acá hago un paréntesis muy rápido. El modelo de urbanización en la ciudad de Medellín, para quienes no conocen, consistió en ir con la mejor arquitectura, con la mejor infraestructura a las zonas más pobres sin expulsar a sus habitantes, mientras que el modelo King Cross consistió en transformar en Londres un barrio popular en una especie de epicentro de inteligencia artificial. ¿Bajo qué lógica? La lógica de la limpieza social, la privatización del espacio público y reemplazando la población trabajadora de King Cross por clases altas y corporaciones tecnológicas. Bueno, en definitiva, bajo el discurso de la modernidad, lo que se esconde es una idea de ciudad como un activo para extraer renta, para valorizar el suelo, para valorización financiera. Así que, lamentablemente, una vez más confirmamos que esta gestión, la gestión macrista, ¿sí?, y del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, lo que quiere es pasar de la lógica de una ciudad para vivir a la lógica de una ciudad a valorizar. Así que bueno, lamentablemente ese es el modelo de Jorge Macri. Lamentablemente ese es el modelo de Jorge Macri, que además lo vi presentando otra maqueta más del SubTF.
Ya va como en 20 maquetas que muestra. Sí. Pero ¿Cuánto cuesta cada maqueta? Porque si por lo menos cada vez que tiene un con quilombo, todas las maquetas, hace una maqueta. Porque con lo que cuestan todas las maquetas, alguna estación podría haber agregado. Claro, no. Arreglar una escalera mecánica. Claro, no. Maquetas el negocio. ¿Qué va a hacer? Nos estamos yendo, pero antes tenemos que decir quién ganó las entradas. Marta, de Florida, 3 últimos 298. Se va el próximo lunes a las 19:30. Tenés que estar un ratito antes, Marta. A ver Un enfermo imaginario de Molière en la adaptación y dirección de Clau Angilante en el Museo Larreta. Juramento 2291, lunes 19:30. Toda la información que tenía para darle, que importa es esa. Trata de estar 15, 20 minutitos antes. Nosotros nos retiramos. Gracias Carlos Di Mare, gracias Santi Martínez, gracias Diego Mayo. Luis, mañana por teléfono con Evi. Nos vemos acá el martes próximo. Por supuesto. Un beso grande para Andreita Recupero y nosotros nos reencontramos mañana a las 18 horas acá para dar la vuelta completa de miércoles. Si lo que sueño concluye en algo. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Lo nuevo en Ediciones Continente. Arte y Militancia, de Ricardo Carpani. Un libro que expone su legado y la vigencia de lo artístico como herramienta de transformación social. El artista que puso su arte al servicio de la militancia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas.